Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a este webinar titulado Más allá del Safe Harbor, nuevos retos en precios de transferencia para empresas IMEX. Mi nombre es Alberto Serrano y es un gusto acompañarles en esta sesión. Antes de iniciar, queremos agradecer de manera especial a Vitel por patrocinar este espacio y a Grant Thornton por su colaboración en el desarrollo de esta capacitación. Hoy, las empresas IMEX no solo están enfrentando mayor presión operativa, y están operando bajo un nivel de escrutinio sin precedentes. Y en entornos así, el cumplimiento deja de ser un requisito para convertirse en una decisión estratégica. Hoy, el cumplimiento en materia de precios de transferencia ha dejado de ser únicamente una obligación fiscal para convertirse en un elemento clave de estabilidad para las organizaciones. La mayoría de las empresas IMEX opera bajo modelos de maquila con partes relacionadas en el extranjero, lo que exige una determinación precisa de márgenes para evitar contingencias que pueden impactar no solo el impuesto sobre la renta, sino también la continuidad del modelo operativo. En un escenario donde las autoridades utilizan mayores cruces de información y herramientas tecnológicas para sus revisiones, hoy vemos también la incorporación de analítica avanzada e inteligencia artificial para identificar patrones, inconsistencias y riesgos con mayor precisión. La inteligencia artificial no solo está cambiando la forma en que operan las empresas, también está cambiando la forma en que las autoridades supervisan el cumplimiento. En este entorno, anticiparse ya no es una ventaja, es una condición para operar con certidumbre. Porque hoy, más que nunca, la claridad de la información ya no es solo eficiencia operativa, es una ventaja estratégica. Por ello, conocer las mejores prácticas para blindar la operación es una prioridad para la alta dirección. Para profundizar en este tema nos acompañan los especialistas de Grant Thornton, el contador público Rafael Rubí, Office Manager Partner de Tijuana, el maestro César Ortiz, socio de precios de transferencia, y la licenciada Nidia Fajardo, gerente de precios de transferencias. Les recordamos que al finalizar la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Pueden enviarnos sus dudas durante la presentación a través del botón de Q&A que se encontrará en la barra de herramientas de Zoom. Ahora sí, cedemos la voz a nuestros invitados. Bienvenidos y muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de la red. Es un placer volver a estar platicar con ustedes sobre un tema muy importante y muy interesante. Creo que el propio título, cuando nos lo planteó Incomex, para volver a platicar con ustedes, me pareció interesante y me pareció de utilidad y sobre todo de vanguardia y de actualidad. Como muchos de ustedes saben, quienes ya tuvieron la oportunidad de hacer sus cálculos de declaración anual, posiblemente ya midieron el impacto de lo que es el Safe Harbor, como venían haciendo sus cumplimientos y estaban bajo la opción del APA. Entonces, 2025 fue el primer año que fue con una sola opción de cumplimiento en materia de precios de transferencia para las maquiladoras puras. Y en estos meses, de aquí a marzo, van a empezar a medir los impactos realmente de lo que representó esta opción. Sé que ahí, a final del ejercicio anterior, se abrió una posibilidad jurídica que llegando el momento en el que, por cierto, esa parte la va a tocar Nidia, comentaré algo que es de actualidad y de vanguardia respecto a los VAPAS, con base a la información que yo obtuve al inicio de esta semana respecto de eso y que sería importante comentar con ustedes. Hoy me acompaña mi socio César Ortiz, socio del área de precios de transferencia, y me acompaña también Nidia Fajardo, que es gerente senior del área de precios de transferencia de nuestra firma Salle Sainz Grant Thornton. Ellos son los especialistas en la materia, en realidad yo nomás estoy aquí como presencia y para comentar puntos relacionados a precios de transferencia y relacionados con lo que tiene que ver la fiscalización. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación diferente a lo que venía siendo en años anteriores. Estamos ante una autoridad que es un ojo, que realiza auditorías de manera invisible y que ya no las analiza de manera aislada, sino las analiza con un enfoque 360 y por eso es importante tener identificada esta situación en las organizaciones, en las empresas, en la industria IMEX. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ver la situación de la misma forma como la autoridad lo está viendo. Ya no le quito tiempo a mis compañeros, les cedo la palabra a mi socio César Ortiz para iniciar con el webinar del día de hoy. Sí, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por la oportunidad por platicar de este tema que es muy importante. Precios de transferencia, amén del tema del Safe Harbor, sí. O sea, vamos a platicar un poquito más de temas
aparte de Safe Harbor, aparte de algunas cosas que Nidia ya tocará particularmente, que es importante, pues vamos a platicar también del tema de precios de transferencia en general para conocerlo un poquito y conocer por qué es tan importante este tema de precios de transferencia. Vamos a iniciar con riesgos y decisiones estratégicas, obviamente todo en materia de precios de transferencia. Vamos a continuar con por qué las autoridades ya no se conforman con el Safe Harbor. Lidia va a ahondar un poquito en estas transacciones amén de aquellas de Maquila, ¿sí? Donde podríamos caer en temas caemos en temas de Safe Harbor. Vamos a ver otras operaciones también. Y bueno, ya ahondaremos por ahí situaciones, operaciones adicionales. Nos meteremos también en temas de operaciones fuera del tema de Maquila. Vamos a ver la parte de precios de transferencias vistos desde la contabilidad electrónica y CFDI, que justamente Rafa platicaba que va a ser la parte aquí medular, ¿no? En temas de facturación y todo. A este Rafa se metería a esta parte. Y luego veríamos precios de transferencia como parte de la defensa fiscal. Como una parte de la defensa fiscal, sí, vamos a ver un poquito el tema del defense file, que no solamente es tema de precios de transferencia, pero hay que considerar porque hay una parte muy importante del Defense File que tiene que ver con precios de transferencia. Bien, adelante. Bueno, vamos a ver primero el tema de los riesgos y decisiones estratégicas. ¿Por qué es importante actualmente el tema de precios de transferencia? Sí. Bueno, nosotros el 25, más o menos el 26, 25, 26 de mayo, nos levantamos con una grata noticia, digo, una noticia importante, donde nos pone en una noticia el SAT, nos dice, crece 365% recaudación de grandes contribuyentes por precios de transferencia. Se hace un análisis de un quinquenio de 2013 a 2018, que es 5 años, y un quinquenio de 2019 a 2024, y se dan datos, se dan cifras de que aumentó la recaudación de grandes contribuyentes en precios de transferencias. Si lo analizamos, 367%. ¿Sí? Pasó de 28,000, porque estas son cifras en mil, en millones, entonces son 28,000, casi 29,000 millones de pesos a 106,000 millones de pesos. Entonces es una cantidad enorme. Si nos vamos un poquito a las cifras particulares del 2024, la misma nota, la misma información en este comunicado nos dice que fueron solamente, bueno, fueron 19,000 millones de pesos. Algo muy importante también, que aquí no lo ponemos, pero es importante leer la nota porque te da más detalles que solamente esta información estadística. Te habla de que voluntariamente estos grandes contribuyentes han tomado la decisión de hacer ajustes, ¿sí? Entonces, podemos decir que no son casos ya subidos al tribunal o subidos al tema de la Suprema Corte para llegar, ¿no? Simplemente son revisiones específicas donde la autoridad nota y ellos han decidido hacer alguna voluntariamente sus correcciones. Entonces, es importante que sepamos esto porque no estamos llegando hasta las últimas instancias. Ya saben los grandes contribuyentes ya la capacidad que está adquiriendo el SAT y han tomado la decisión de voluntariamente hacer las adecuaciones necesarias. ¿Sí? Entonces, pues sí, nos habla, ¿no? Nos habla de más allá de los simplemente de los datos estadísticos. Adelante. También en este mismo comunicado, pues nos dice ¿qué está haciendo el tema del SAT en materia de transferencia? El SAT, bueno, cuenta con un área especializada en materia de transferencia, cuyo propósito es evitar el traslado indebido de utilidades fiscales a otros países. O sea, le está poniendo foco al tema de las empresas que tienen partes relacionadas en otros países, ¿sí? ¿Quiénes son sus sujetos? ¿Cuáles son sus clientes? Permítame llamarlo así, pues son los grandes contribuyentes, ¿sí? ¿Sí? Que en su mayoría forman parte de grupos empresariales multinacionales, ¿sí? Entonces, estos son sus clientes actualmente, ¿sí? Resultado de auditorías en materia de precios de transferencias, grandes contribuyentes corrigieron su situación fiscal, que era lo que yo les quería decir. Ellos voluntariamente tomaron la decisión de hacer algunas correcciones, ¿sí? En relación a las observaciones que pudiera tener el SAT, ¿sí? En materia de precios de transferencia, ¿sí? Entonces, nos habla de que están llegando por la puerta importante de grandes contribuyentes. ¿Y por qué es importante? La siguiente diapositiva tiene esos detalles, ¿verdad? Adelante, Nidia. Tenemos el informe tributario de gestión. Este es el último que salió, es el último que tenemos. No quiere decir que no está actualizado. Este es el último que nosotros tenemos aquí a la mano, donde nos dice
en la página del SAT, donde nos dice que existen 16.131 grandes contribuyentes, que si lo vemos en la generalidad de los contribuyentes, pues solamente no llega ni al 1%, o sea, si lo vemos está al 0.02%, o sea, no llega ni el 0.1. Son muy pocos contribuyentes, pero estos contribuyentes representan el 52% del total de la recaudación de impuestos, 2.56 billones de pesos en 2024. Esto es importante porque la autoridad tiene que ser muy efectiva en sus revisiones, ¿sí? Entonces, son una cantidad muy pequeña de contribuyentes que tienen una gran cantidad de impuestos en recaudación. Entonces, pues se van a ir primero por esta puerta, que es, digamos, la sencilla, ¿no? Con menos auditorías, poder recaudar, por poquito que puedan recaudar, es una cantidad inmensa, ¿sí? Entonces, por eso es sus clientes, ¿no? Ahorita el cliente en materia de precios de transferencia es el gran contribuyente. Que no quiero decir con esto que en el futuro no vaya a ser, se va a abrir más, sobre todo con toda esta información que está solicitando. Recuerden que vamos a ver más adelante, ahorita en las obligaciones, en la declaración informativa múltiple, el anexo 9, nos pide información particular, ¿sí? En materia de las operaciones con partes relacionadas. Lo vamos a ver más adelante en las obligaciones. Los principales sectores, porque también el mismo comunicado nos dice hacia dónde, cuáles son, en qué sectores industriales están mis clientes, ¿sí? Como SAT, ¿sí? Como área de precios transferenciales SAT. Bueno, están en el automotriz, en el minero, en el electrónico, en el telecomunicaciones, entre otros. Dentro de entre otros, platicando un poquito con ellos, con el SAT, bueno, pues nos dice que está el tema de farmacéuticas, ¿sí? En esta parte de entre otros. Entonces es importante también conocerlo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos en este tipo de industrias y nosotros somos grandes contribuyentes, bueno, sepan que están dentro del el scope, ¿sí? Dentro de estos clientes selectos en materia de precios de transferencia del SAT, ¿sí? Entonces, sí es importante que sepamos, a ver, ¿qué probabilidad de que me toque? Bueno, pues si yo estoy dentro de estos sectores y yo soy gran contribuyente, muy probablemente me vaya a tocar. Digo, espero que no, o sea, pero si les toca es porque están dentro de estos clientes, ¿no? De estos clientes del área de precios de transferencia al SAT. Adelante, Nidia. Ahora, vamos a un poquito a información más, déjame ver también que no me va a pasar el tiempo, más nueva, ¿sí? El Plan Maestro 2026. A ver, ¿qué nos dice el Plan Maestro? El Plan Maestro nos dice muchas cosas, ¿sí? Empieza, adelante, Nidia, si quieres, empieza con el tema de atención al contribuyente, ¿sí? No nos vamos a meter tanto allá, porque no es materia. Me voy a concentrar en algunos puntos particulares de este siguiente punto, incrementar la fiscalización y recaudación, que justamente son situaciones que en la práctica hemos visto como firma que más duelen en temas de precios de transferencia para los contribuyentes, ¿sí? Así como combate a la evasión. En combate a la evasión platica un poco del tema de vender facturas y comprar facturas. Tampoco me voy a meter porque en esa situación pues, no está, espero, sí, involucrados partes relacionadas, ¿verdad? Vamos a quitar esa parte, vamos a quedarnos con la parte de incrementar la fiscalización y recaudación. ¿Qué conductas nosotros notamos y hay que tener mucho cuidado? Porque es parte del plan maestro de fiscalización. Celebran operaciones conomineras. Aún en estos momentos siguen habiendo grupos nacionales e internacionales, ¿sí? Particularmente nacionales, ¿sí? Que siguen operando con nomineras, ¿sí? Siguen operando con nomineras, dichos de otras maneras o buscándole otra manera, pero no dejan de ser nomineras. Entonces hay que tener mucho cuidado. Presentan pérdidas fiscales recurrentes, ¿sí? Y mucha parte de esa operación que tienen es con partes relacionadas. Bueno, pues este plan maestro dice que va a focalizar sus esfuerzos aquí. Simulen deducciones. Oye, que una tenía pérdida fiscal, si tu utilidad fiscal, no pasa nada, mira, hazle una factura de un servicio X, ¿sí? Para efectos de llevarte. Todos esos tipos de comportamientos, pues es simular una deducción, ¿sí? Están también en el foco. Importan productos con precios por debajo del mercado. Ahora sí, aquí hace referencia al mercado. A precios de transferencia, por supuesto. Curiosamente, por debajo de precios de mercados. Entonces, ganar mucho para la empresa mexicana a la hora de importar productos del extranjero, pues también le genera un foco de revisión,
desde el punto de vista de la importación, ¿sí? Entonces, también están para efectos de revisarse. Realizan operaciones a través de paraísos fiscales. Habrá que revisar las operaciones que yo tengo con parte relacionada, si la parte relacionada se encuentra en algún paraíso fiscal o en régimen fiscal preferente o un TFIPRE, ¿no? Territorios de regímenes fiscales preferentes. Habrá que también revisar esas partes. Soliciten devoluciones improcedentes, ¿sí? Y paguen menos impuestos en tasa efectiva comparada con su sector, ¿sí? Entonces, esto nos obliga, pues, a hacer también ver en el estudio de precios de transferencia cómo está nuestra rentabilidad, ¿sí? Justamente para ver si no vamos a caer como un foco de revisión, al menos para efectos del Plan Maestro 2026 del SAT. Adelante, Nidia. A ver, ¿y cuáles son los riesgos de incumplimiento? Yo tengo que demostrar que mis operaciones están a precios de valor de mercado. Para eso yo lo documento. Y hay artículos muy particulares, ¿sí? El 76 fracción 9 fracción 12 170, el 179 y el 180, que nos dicen específicamente cómo documentar todo este tema de que yo opere a precios de valor de mercado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no cumplo con esto? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no lo hago? Aparte de algunas informativas que están, ahorita vamos a ver en la fracción 10 del artículo 70, del artículo 76, también ahí viene una declaración informativa y también el 76A de la ley de impuesto sobre la renta también nos habla de otras informativas. Pero bueno, vamos a ver qué riesgos de incumplimiento tengo. Adelante, Nidia. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si no hay documentación de precios de transferencia? Bueno, pues ahí hay algunas situaciones. Antes nosotros decíamos que el estudio de precios de transferencia era como una especie de escudo fiscal. Digo, amén de llevar, siempre les decía, hagan el estudio porque si llega la autoridad a preguntar, al menos tiene la primera carta. Los resultados que estoy demostrando en el estudio de precios de transferencia, en la documentación de precios de transferencia, dicho de manera general. Ahora no, ahora ya se quitó toda esa parte y nos dice, no solamente no es un escudo fiscal, es un agravante de multa. Si tú no la tienes, el estudio de precios de transferencias, si no documentas, ¿sí? Si no tienes tu estudio, las multas van a aumentarse en un 50 a un 75%, ¿sí? De lo que tienes. Entonces, si la multa podría llegar a un 100%, ¿sí? De lo que debía, pues todavía le voy a aumentar un 50 un 75%, ¿sí? Otro que es también muy común luego comentarlo entre especialistas, el tema de la no deducibilidad de pagos al extranjero. Pagos con partes relacionadas al extranjero, no, pagos al extranjero, y de manera muy general, no dice de partes relacionadas. Entonces, todos los pagos al extranjero podrían ser no deducibles, de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la subfracción quinta. ¿Sí? ¿Por qué? Por un incumplimiento de algunas de las obligaciones del artículo 76, así lo conecta. ¿Y cuál es una de las obligaciones? Documentar en materia de precios de transferencia, ¿sí? Fracción 9 del artículo 76. Ahora, posible suspensión del padrón de importadores y exportadores al no cumplir con una obligación fiscal. Esto también es muy importante porque también una de las situaciones por las que se podría dar una suspensión, ¿sí? Es el incumplimiento de alguna obligación fiscal. ¿Y es una obligación fiscal el estudio de precios de transferencia? Sí, documentar en materia de precios de transferencia, porque luego no dices particularmente el estudio de precios de transferencia, habla de documentar, ¿sí? Las operaciones con partes relacionadas que se realicen a precios de valor de mercado. Bueno, pues entonces podría darse el caso de una suspensión. Pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Porque no nada más es el tema de documentar, yo lo decía. Adelante, Nidia. También él platicaba de el tema de cumplir con las declaraciones informativas, ¿sí? Particularmente el anexo 9 de la declaración informativa múltiple, que en personas morales, bueno, concentrarme que es cúmulo más importante, que son personas morales, bueno, se encuentra en nuestro artículo 76 fracción 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, existe una multa directa, esta multa se acaba de actualizar ahorita para 2026, aquí la tienen, la multa actualizada va de 112,750 hasta 225,500 pesos, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Aparte, como es una de las tantas informativas que hay, no solamente hay de partes relacionadas de precios de transferencia, hay más informativas de más cosas, ¿sí?
pues por el incumplimiento de alguna declaración informativa, bueno, pues también te ves limitado en operar con el gobierno federal para algunas licitaciones. ¿Sí? La no deducibilidad de los pagos al extranjero, porque también es una obligación del artículo 76 que está en la fracción 10. ¿Sí? Posible suspensión del padrón de importadores y exportadores. ¿Por qué? Porque es también un incumplimiento de una de las obligaciones fiscales que se encuentran en nuestra ley del impuesto sobre la renta. Y aquí se adiciona la posible restricción del uso de certificados de sellos digitales. No cancelación, restricción temporal, pero aún así, de restricción temporal, un día que nos restringamos a una compañía que factura chorro de operaciones en el día, pues imaginen cómo lo que pudiera traer, ¿sí? El no presentar una informativa, ¿no? De partes relacionadas. Bueno, por la comisión de una conducta infractura prevista en el artículo 81 del Código Fiscal de Federación, que es, ¿sí? El no presentar esta declaración informativa de partes relacionadas. Entonces, otra más, ¿no? Que se va sumando. Bueno, voy a terminar y ahorita doy mi conclusión sobre esto. Adelante, Nidia. También existen otras declaraciones informativas de partes relacionadas, le llamamos declaraciones anuales, que no se encuentran en nuestro artículo 76A, ¿sí? ¿Sí? Nuestros artículos 76A, que es amén del anexo 9, que está en el 76 normalito, fracción 10. Este está en el 76A, un siguiente artículo, ¿sí? Donde nos pide entregar en circunstancias el estudio de precio de transferencia, local file le llaman ahí, master file, no me voy a meter a particularidades, solamente son otras declaraciones informativas y el country by country bajo ciertas circunstancias. Bueno, también hay una multa por no presentarlo, ¿sí? Que va de 200,000, ¿sí? 200,000 y fracción hasta casi 300,000 y fracción, ¿no? Entonces, el agravante de multa, ¿sí? Adicional a las multas establecidas en el artículo 76, bueno, pues hay un agravante también, la imposibilidad de operar con el gobierno federal en licitaciones, pero también nos habla de las declaraciones informativas, no importa si es el anexo nuevo, estas declaraciones anuales informativas de partes relacionadas son parte de las declaraciones informativas, por lo tanto también nos vemos limitados, incumplimiento de alguna obligación fiscal, por lo que hay también una suspensión del padrón de importadores y ¿sí? También otra conducta infractora en términos del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, por lo tanto, una restricción del certificado de sellos digitales. Entonces, pues sí, está bastante complicado. No haces el estudio, no puedes presentar declaraciones informativas y bueno, se puede detonar todo este tipo de efectos, ¿no? No nada más un agravante de multa o multas específicas por no presentar estas declaraciones. Adelante, Nidia. Sí, ahora. Auditorías. Oye, y parte de la comunicado que vimos al inicio, pues nos dice también, todavía recalca, ¿cuáles son los errores que hemos encontrado en la documentación de precios de transferencia? ¿Sí? Bueno, pues nos habla de análisis deficiente, ¿sí? Donde no se contextualiza el entorno económico, las estrategias del grupo ni atributos clave de las operaciones, evidentemente entre partes relacionadas. ¿Sí? Se suelen omitir funciones, activos y riesgos de la entidad, entonces habrá que ser mucho más estrictos con la documentación que hacemos o recibimos, ¿sí? De precios de transferencia por parte de los consultores. ¿Sí? Interpretación incorrecta del principio de arm's length. Vamos un poquito más rápido, Anida. La siguiente diapositiva. La omisión de un análisis objetivo, ¿sí? Sin justificar operaciones sin sustancia económica. ¿Sí? Nuevamente lo que hemos platicado, oye, nada más hago el servicio, pero bueno, pues para llevarnos las utilidades de una sociedad a la otra, oye, y la sustancia económica que hay detrás de ese servicio, se prestó, no prestó. Se omite estas descripciones en los estudios. Una mala selección del método de precios de transferencia, también es muy peligroso esta parte, ¿sí? De no escogerlo de manera adecuada y nos obligan a nosotros que recibimos los estudios de precios de transferencia o lo hacemos a conocer bien los métodos y en qué condiciones poderlos aplicar de manera correcta. ¿Sale? Adelante, Nidia. Y bueno, y esto nos lleva a las decisiones estratégicas que tomamos los grupos, ¿sí? Evidentemente relacionadas con precios de transferencia, ¿sí? O sea, existen muchas decisiones estratégicas, pero en materia de precios de transferencia existen dos muy importantes que en la práctica nos hemos encontrado mucho.
Adelante. La primera es cómo debo organizar mis operaciones nacionales e internacionales del grupo empresarial. ¿Cómo debo de organizarme como grupo empresarial? La verdad es que tenemos nosotros libertad para el contribuyente para organizarse como crea más, como crea mejor, ¿sí? Que puede potenciar su actividad económica, ¿sí? Cómo puede potenciar su actividad económica. Pero últimamente, ¿sí? El SAT, últimamente las autoridades fiscales han limitado esa libertad que siempre hemos tenido. O sea, nosotros tenemos esa libertad de que si queremos ser SADCB, SRLDCB, si queremos hacer diferentes contribuyentes que hagan diferentes cosas, que operen de esta manera, pues toda esa libertad siempre la hemos tenido, pero últimamente nos la han estado limitando mucho a sí, pero solo sí. Lo que se trata de motivar es el crecimiento de la actividad económica del grupo y no con solamente un objetivo fiscal de por medio. ¿Sí? Entonces las decisiones estratégicas deben de ser pensadas en que mejoren las transacciones, las operaciones en general del grupo empresarial y que no nada más nos concentremos a una potenciamiento fiscal, permíteme decirlo así, de que, bueno, ¿cómo voy a pagar menos impuesto? ¿No? Sino la idea es de que, bueno, potencia mejor mi negocio, estar estructurado de esta manera la organización. Es que esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿solamente tengo que cuidar el valor de mercado de mis operaciones con partes relacionadas? La verdad es que no, ¿sí? O sea, nos estaba diciendo por ahí que omite el estudio de transferencia de hablar de la sustancia económica de las operaciones. Justamente nosotros tenemos que revisar ahorita les voy a mostrar una gráfica donde no nada más es el valor de mercado, sino de inicio la operación tendría que haber sido así. O sea, debería de estar existiendo, mejora mi posición económica de mi grupo empresarial, ¿sí? Me diferencia de mi grupo empresarial o simplemente es una decisión fiscal, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver en una próxima gráfica. Siguiente diapositiva. Uno de los puntos que también aborda este comunicado es donde nos dice justamente que viene en sentido de la primera cuestionamiento, la primera decisión estratégica que se toma en esas dos preguntas. Prácticamente resumí casi todas las decisiones estratégicas en materia de precios de transferencia, ¿sí? Nos dice el mismo comunicado, ¿sí? Los contribuyentes se ven envueltos en reestructuras corporativas, por ejemplo, reconversiones a distribuidores de riesgo limitado o a manufactureras por contratos, eh, transferencias de intangibles difíciles de valorar o incluso realizan interacciones sin remuneración. Sí, hay remuneraciones que a veces transacciones que nosotros realizamos sin remuneración como grupos. ¿Sí? Situaciones que generan la necesidad de presentar esquemas reportables. ¿Estamos presentando los esquemas reportables? Porque también hay una situación que se puede generar si no lo estamos presentando. Y este riesgo incrementa, ¿por qué? Porque no somos independientes. ¿A qué me refiero con no somos independientes? La misma firma realiza la planeación, elabora la documentación de precios de transferencia y lleva a cabo la auditoría. Entonces, somos juez y parte por todos lados. ¿Sí? Entonces, esto es ciertamente peligroso. Entonces, ¿cómo voy a organizar pues voy a organizarla de manera que potencie, ¿sí? La actividad del grupo, pero si voy a hacer este tipo de operaciones o voy a hacer este tipo de comportamientos, recordar lo del esquema reportable, presentar los esquemas reportables y tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado en el tema de que se empiece a dar un conflicto de interés, que también lo está observando, ¿sí? El área de presto transferencial SAT. Adelante, las autoridades fiscales en general. Y en final, como yo les decía, el círculo virtuoso. ¿Sí? En temas de operaciones entre partes relacionadas. Fíjense que solamente precio de transferencia está al final. Nosotros justificamos el valor de mercado, pero tenemos nosotros que dar en nuestro estudio, ya no los decía, habla de la sustancia económica que tiene esa transacción, por qué se debe de hacer, cómo mejora la posición competitiva del grupo gracias a eso. ¿Sí? Entonces, empezamos con una razón de negocio, el 5A del Código Fiscal de la Relación, que no me voy a meter, nos dice darle razón de negocios a la transacción. Revisar siempre el artículo 27 que siempre ha estado ahí, la fracción uno donde nos dice la estricta indispensabilidad. ¿Es indispensable que yo lo haga para mejorar mis operaciones? Punto. Sustancia económica.
muy importante, tiene sustancia económica que viene descrito, de cierta manera el estudio de precio de transferencia tendría que describirlo también, ¿vale? Y al final, ahora sí al final, ahí está valor de mercado, porque es importante al final, pero es al final de la cadena, señores. No, no es, luego lo que quieren hacer es de que se saltan toda la cadena y llegan al final, está valor de mercado, perfecto, ya terminamos, esto está bien. No, a ver, revisen si debió haber existido en un inicio esta transacción. Y eso conecta con la segunda pregunta. ¿Solamente es el valor de mercado de la transacción? La respuesta es no, porque requieres completar un ciclo para entender la transacción y para determinar si es viable la transacción entre partes relacionadas o no es viable la transacción entre partes relacionadas. Perfecto. Y creo que con esto ya, mi parte ya está quedó completa. Le cedo la palabra a Nidia que nos va a platicar un poquito más del tema de Safe Harbor. Adelante, Nidia. Muchas gracias, César. Pues sí, efectivamente, creo que hasta ahora esta exposición se ha enfocado en explicarles pues lo que es las obligaciones en materia de precios de transferencia, al igual que hacer énfasis en cómo la autoridad cada vez está poniendo más el ojo, no solo en los grandes contribuyentes, sino en la manera en que están cumpliendo con las transacciones entre partes relacionadas. Ya hace mucho que este mundo se ha vuelto digital, lo que significa que también las autoridades van a estar poniendo todos sus esfuerzos y desarrollos para poder revisarnos de una manera más, más efectiva, de manera digital, utilizando herramientas como lo que es la inteligencia artificial para cada vez revisar más a las empresas, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿por qué a las empresas IMEX les debe de importar, ¿no? Entonces, las empresas IMEX ya pasaron por todo el proceso de decir, bueno, mira, el Safe Harbor ya existía, pero la mayoría de las empresas maquiladoras pues optaban en su momento, hace unas cuantas décadas, por el estudio de precios de transferencia. Luego por ahí de 2014 nos empiezan a solicitar lo que es el APA, para que ahora finalmente la autoridad haya dicho, no, pues sabes que ya siempre no, todas las opciones que tenías antes tu empresa maquiladora para poder cumplir en materia de precios de transferencia, solo te va a quedar una y va a ser el Safe Harbor. Para muchas empresas maquiladoras, ustedes lo saben, pues significa una medida meramente recaudatoria para el SAT. Se termina pagando, haciendo ajustes a la alza, lo que indica un mayor impuesto que pagar, ¿no? Entonces, si bien ya hay una resignación por parte de todas las empresas, pues dijeron, ok, pues ya no nos queda de otra. Entonces, sí es una medida que también ahorró en muchos temas, especialmente en administrativo, porque dicen, pues ya no me tengo que preocupar por estar haciendo el estudio, ya no tengo que estarme enfocando en el seguimiento al APA, que si bien saben muchas empresas aún ni siquiera tienen resolución de varios ejercicios pendientes. Pero para 2025, pues ahora sí que todas las maquiladoras tienen que cumplir con el Safe Harbor. Entonces se encargan de decirle, hacer los cálculos correspondientes para ver si se ajustan al 6.9 sobre activos o 6.5 sobre costos, revisan con sus asesores fiscales, con sus consultores, con sus despachos para asegurarse cómo van a hacer la declaración para el ejercicio correspondiente y ya después en la DMC pues ahí apuntamos, ¿no? De que vamos a ajustarnos al Safe Harbor y ya se acabó, ¿no? Ya no nos tenemos que preocupar por nada más. Eso es lo que muchas empresas están pensando, que el Safe Harbor ya me cubre de absolutamente todo, no debo de estar revisando otras cosas porque al fin y al cabo mi operación no ha cambiado en grandes temas porque yo maquiladora, trabajo exclusivamente para mi corporativo y no le tengo que poner atención a absolutamente nada más. ¿Por qué les estamos dando toda esta información? Porque pues en toda nuestra experiencia, desafortunadamente han salido ciertos temas que han puesto en riesgo a las empresas. ¿Por qué? Porque resulta que si bien ellos tenían el entendimiento que su operación de maquila ya estaba cubierta totalmente en cumplimiento con el Safe Harbor, pues empezaron a salir otros temas de dices, oye, parece que tuvieses otras actividades con tus partes relacionadas, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esto, no? ¿Cómo lo empezamos a ver? Hay un tema que más adelante Rafael va a hacer mucho énfasis en lo que es la trazabilidad, ¿no? Y literalmente dices, oye, pues tú dices que solo tienes
factura al mes, o cada 15 días con tu parte relacionada por el concepto de, pues, de maquila, pero encontramos otros que tienen que ver con otros tipos de pagos, que el concepto dice servicio, que el concepto dice reembolso, que el concepto dice algún tipo de apoyo adicional, tanto en ingresos como en gastos, y es cuando empezamos a decirle, oye, pues efectivamente, sí, con el 182 nos estás cumpliendo con el Safe Harbor, pero para todas las demás actividades adicionales, recuerda que nos tenemos que seguir apegando al ISR. Y si estamos hablando de otras actividades que salen fuera de maquila, vamos a tener que apegarnos al estudio. Vamos a tener que tener un estudio porque el Safe Harbor no te cubre todas estas otras actividades. Entonces pasa mucho que las empresas tienen la aseguranza de su Safe Harbor, pero para todas las transacciones no están cubiertos, ¿no? Y regresamos a lo que ya ha comentado César, de hay mucho énfasis, hay revisiones, ya hay una trazabilidad digital que el SAT ya les puede estar revisando, donde debe identificar otros tipos de conceptos que no caen en nuestra actividad de maquila. Entonces, una maquiladora para que pueda, aunque ya cumpla con el Safe Harbor, aún puede caer en el incumplimiento de precios de transferencia y como ya vimos, todo ser acreedora de muchas multas, de muchas omisiones, incluso riesgos de perder ciertos padrones, o ciertos beneficios como maquiladora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer énfasis para ustedes, ¿no? Que cuando estamos hablando de Safe Harbor, pues sí, solo aplica para la actividad de maquila. Que para esto es muy importante tener esa segmentación de costos y gastos por actividad si es que tienen actividades adicionales y tenemos que estar revisando el resultado fiscal por cada una de las actividades. Ya cuando estamos hablando específicamente del cumplimiento de precios de transferencia a partir de la reforma fiscal, que como dijimos, ya ahora sí que ya no hay opción más que el Safe Harbor, pues tenemos que apegar a de que la reforma que hubo en el artículo 76, fracción 10, es para poder eliminar, y fracción 9 y fracción 10, perdón, es para eliminar la referencia a residentes en el extranjero. Recordemos que estamos hablando de grandes contribuyentes. Muchos, si bien sabemos que hay maquiladoras con una actividad un poquito menor, sabemos que cada vez estamos siendo parte y partícipes de empresas enormes, de cada vez corporativos con muchísimas empresas, muchísimas subsidiarias, donde ya no nomás estamos enfocando en las transacciones con un corporativo, sino incluso a veces más, ¿no? Entonces sí es importante tomar en cuenta que para sus obligaciones en materia de precios de transferencia, ya no, para las nucleares ya no nomás nos estamos enfocando en aquellas transacciones que tienen con residentes en el extranjero, sino también a los que son nacionales, ¿no? Entonces, sus corporativos puede que pueden estar en el extranjero, pero si ya de repente están viendo que hay ciertas transacciones con otras empresas, manufactureras, sucursales, distribuidoras aquí en México, pues ya hay que poner especial atención. También pues se reforma el artículo 179 para incluir esta referencia de los contribuyentes del título de personas físicas para enfocar la obligatoriedad de operar a valor de mercado en las transacciones con partes relacionadas y para eliminar nuevamente la referencia de que únicamente se tiene que poner atención a los residentes en el extranjero. Entonces, las operaciones con partes relacionadas, tanto personas morales y físicas, extranjeras y nacionales, están obligadas a cumplir con el estudio de precios de transferencia. Ya no nos solo enfoquemos en nuestro corporativo, sino en toda la red de partes relacionadas que tienen ustedes por formar parte de dicho corporativo. Ahora, ¿cuáles son los sujetos que están obligados al estudio de precios de transferencia? Primero, pues se trata de obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas con la que demuestren que los montos de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los precios y montos y contraprestaciones que hubieran utilizado entre partes independientes. Entonces, estamos hablando de todo tipo de contribuyentes y todo tipo de operaciones que sí, siempre que son partes relacionadas. Y entonces también por eso hay que poner especial atención a las declaraciones informativas sobre transacciones con partes relacionadas y todo lo que esto conlleva. ¿Cuáles serían estas obligaciones adicionales, como mencionó César? El anexo 9. El anexo 9 ya lo conocemos mucho, simplemente se trata de
presentar ahora sí que la información del estudio de precios de transferencia. Antes, como comentó César, dices, bueno, aquí está mi estudio, ya con esto ya debo de cumplir, ¿no? No, se tiene que presentar una declaración, ¿no? Una declaración en teoría sencilla, pero que sí viene del resultado de un análisis de precios de transferencia, donde tenemos que estar indicando el tipo de transacción, con quién fue esa transacción, los montos de esa transacción, qué tipo de análisis se utiliza para que la empresa asegure que está en cumplimiento en temas de arm's length o de los valores de mercado, y cuáles fueron los resultados, ¿no? Para la declaración del anexo 9 indica que en nuestro artículo 76 fracción 10 de la ley del ISR indica que no estarán obligados los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 13 millones de pesos, así como aquellos cuyos ingresos derivados de prestación de servicios profesionales no hubieran excedido de 3 millones, ¿no? Lo anterior dice no será aplicable a aquellos residentes de México que celebren operaciones con sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes, así como a los contratistas o asignatarios a que se refiere la ley. Ahora, adicional al anexo 9, que es, digamos, la declaración que más se conoce, también están las declaraciones anuales informativas con partes relacionadas, que incluye la que es la maestra, la informativa local de partes relacionadas y la informativa país por país del grupo. Es importante para nosotros que cualquier duda que ustedes tengan de la obligatoriedad para cada una de las empresas es que se acerquen pues a sus consultores y digan, ok, pues según la ley, ¿a cuáles me tengo que apegar, no? Según la actividad que tengo, según estas actividades adicionales que tengo aparte de mi ingreso por maquila para asegurarme que esté presentando la declaración correcta, ¿no? El artículo 32A, segundo párrafo, es el que nos indica quiénes están obligados a dictaminar, y el 32H pues nos indica que son aquellas empresas que obtengan ingresos acumulables mayores a 1.062.000, 1.062.000, perdón, 1.000 millones de pesos, que se actualiza cada año o tengan acciones colocadas en el mercado, que también pertenezcan al régimen fiscal opcional de grupos de sociedades y sean entidades paraestatales, sean residentes en el extranjero con establecimiento permanente del país y sobre todo los contribuyentes que sean partes relacionadas de los sujetos establecidos en el artículo 32A que habíamos mencionado del Código Fiscal, ¿no? Por eso es importante que si tienen esta duda, si no tienen la seguridad de decir, pues yo aplico, no aplico, esta ley me indica que sí es obligatorio para mí o no, se acerquen a sus consultores para hacer esta consulta y asegurarse que no estarían en ningún tipo de incumplimiento o ser acreedores a todo el tipo, todas las omisiones o multas que vimos anteriormente. Ahora, cuando ya les hicimos mucho énfasis en lo que es la obligatoriedad, les hicimos énfasis en lo que es con lo que tendría que cumplir si tiene ese tipo de transacciones. Ahora vamos a ver cuáles serían estas operaciones adicionales. ¿Y por qué queremos ver estas operaciones adicionales? Porque nos hemos encontrado con una gran cantidad que no ha sido solo uno o dos, donde dices, ah, ok, bueno, solo con un estudio, con un análisis sencillo, me cubre todos ese tipos de operaciones adicionales. No es el caso. Vamos a ver muy brevemente cómo algunos de estas operaciones adicionales se analizan para que ustedes puedan ver, de, ok, pues en qué me tengo que preocupar o qué tengo que estar revisando cada vez que hago este tipo de transacciones, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones que hemos detectado fuera de maquila? Hemos revisado lo que son prestación de servicios, pueden ser administrativos, de mercadotecnia, incluso de fletes, desarrollo, etcétera. Hemos visto uso, goce o enajenación de bienes tangibles. Hemos visto refacturaciones y reembolsos. Hemos visto explotación y transmisión de bienes intangibles. Hemos visto operaciones de financiamiento y enajenación de acciones, entre otras, pero esas han sido efectivamente las que más han sido recurrentes en empresas maquiladoras, ¿no? Que se les hace sencillo, ahora sí que meter todo a su base de costos y gastos y sobre todo eso determinar cuál va a ser, cómo se van a ajustar. Ahora, sí es bien importante decir esto. Cuando hablamos de este tipo de operaciones, muchos lo pueden ver y decir, oye, pues es que en mi contrato de maquila pues nosotros fuimos muy específicos, dijimos, vamos a incluir los costos y gastos que sean derivados de a lo mejor capacitación o costos y gastos que sea de fletes o costos y gastos que sean de esto. Ok, bueno, si en tu contrato de maquila dices, pues eso a lo mejor
pensaríamos que lo cubriría, ¿no? Pero regresando al tema de la trazabilidad, si estamos viendo que hay otro tipo de facturas, que están saliendo otro tipo de facturas, otro tipo de registros, donde los conceptos difieren a operación de maquila con tu parte relacionada, pues ahí es donde el SAT va a saltar, va a decir, oye, pues tú dices que le estás cobrando, aquí tengo una factura en donde dice operación de maquila o pago por servicios de maquiladora con tu parte relacionada, pero veo otra factura que dice otro concepto completamente diferente. Entonces, pues imagínense tener que decirle a SAT, ay, no, pues es que déjate explico, es que esto fue por un flete o esto fue un reembolso porque mandé a capacitar a mi personal al corporativo. Entonces, si bien puede tener una explicación, pues el SAT a lo mejor no te lo termina este, no te lo va a comprar, ¿no? Entonces dices, ok, pues aquí yo veo otra transacción, aquí yo veo que ni siquiera mencionas el concepto de maquiladora, aquí yo veo que el monto, yo no sé cómo lo estás determinando y cuál es la diferencia, y te lo pueden cuestionar, ¿no? Entonces, para eso es lo que queremos que entiendan de que si ustedes detectan de que, oye, pues sí, la verdad, yo sí he sacado facturas por este concepto o incluso otro tipo de ingreso que no es tal cual de maquila, pero luego nos reembolsamos, pero luego lo ajustamos y al final todo lo meto igual porque dices, oye, pues yo nomás trabajo para mi empresa, yo nomás trabajo para mi corporativo, no tengo otros clientes, mis únicos proveedores pues son el de la luz y el del agua y no sé, otros conceptos similares. Entonces, pues todo es para ellos porque tengo que estarlo segmentado. Recuerden, trazabilidad por parte del SAT para nosotros poder asegurarnos que cada una de esas transacciones estén en cumplimiento de la legislación en materia de precios de transferencia. Y Entonces es vamos. algo muy importante, Nidia. O Ujú, sea, eso tú lo puedes, el tema del servicio de maquilas lo puedes acoger al artículo particular, ¿no? Donde se hace una evaluación de cómo se debe de analizar ese servicio de maquila, donde se tiene que aplicar el Safe Harbor. Ahorita ya, o hablando de que ya no están las demás ujú, opciones que antes se tenían, es el Safe Harbor. ¿Y qué pasa cuando yo tengo otras operaciones? Pero no solamente de ingreso, sino de egreso, ¿no? Y la sí, más común es el pago por management fee, ¿no? ujú, El pago por management fee, oye, ¿y ese cómo corre? ¿Sí? Porque tú te acoges al Safe Harbor en los temas de los ingresos por maquila, pero el tema del pago por servicios administrativos o management fee, que ese es el más común de los otros cobros que luego, de las otras operaciones que puede hacer una maquila, bueno, pues eso tiene que correr con un análisis ujú, diferente, sí, diferenciado, con su método de precio de transferencia y cumpliendo con los requisitos de documentación en materia de precio de transferencia. Sí, entonces, por ahí hubo una pregunta que salió aquí en el chat, ¿no? Relacionada, oye, entonces, ¿qué aplica en el caso de las empresas IMEX no maquiladoras? O sea, que no son maquiladoras o que no acogen ese servicio de maquil, que no están acogidas con el servicio de maquila a través del Safe Harbor, bueno, pues tendría que cumplir con los requisitos de los generales de las personas morales, ¿sí? En ujú. materia de precios de transferencia, que uno de ellos es contar con el estudio de precios de transferencia. Así es. Sí, aquí es el detalle, ¿no? De que decimos, oye, pues si al fin y al cabo todo lo que yo hago y todo lo que, para lo que yo trabajo, yo maquiladora, es para mi corporativo en el extranjero, pues se me hace fácil todo juntarlo, así al fin y al cabo, o sea, estoy pagando impuestos, estoy ajustándome al Safe Harbor, que de verdad ha sido un incremento considerable en impuestos pagados para la mayoría de las maquiladoras. Entonces, ¿para qué queremos complicarnos? No es tema de complicarnos, es tema de poder identificar esas transacciones y asegurarnos que estemos en cumplimiento. No pasa nada más. Entonces, para esto es cuestión de poder segmentar estos ingresos y estos gastos de operación adicionales que no son a lo mejor específicos de la maquiladora, ¿no? Entonces, identificar los que son incurridos por la maquiladora por el servicio de maquila, asegurarnos que los costos y gastos están conforme a las normas financieras y también incluso revisar aquellos incurridos por el residente en el extranjero. ¿Por qué los comentamos así? Adelantándome un poquito, ¿no? Uno de las, operaciones que hemos visto, facturas o que hemos podido identificar, es que hay mucha capacitación interna, ¿no? Es decir, de que a veces la maquiladora manda al extranjero a su corporativo,
mandan empleados al extranjero a su corporativo para algún tipo de capacitación o incluso que gente del corporativo viene aquí a México para algún tipo de revisión. Entonces hay mucho reembolso de que, oye, pues los gastos de viaje que nos va a cubrir, oye, pues el transporte, oye, las comidas, los viáticos, etcétera. ¿Quién nos está cubriendo? Ah, ok, pues ahí luego manejamos un tema de reembolso. Si dicen que el extranjero va a ser un gasto que va a incurrir el extranjero, pues vemos cómo lo reembolsamos. Si lo va a incurrir la maquiladora, vemos cómo lo reembolsamos. Cuando la maquiladora suele hacer el gasto, también se le hace fácil meterlo a los costos y gastos. Y dices, oye, pero al fin y al cabo, ¿cómo fue pagado? ¿Hubo un margen de utilidad? ¿Cómo le hicieron? No, pues no lo reembolsaron al uno por uno. Ah, ok, pues entonces, ¿cómo lo vas a estar metiendo tú a tu margen, a tus costos y gastos? Cuando los márgenes no van a coincidir, porque pues estamos hablando que lo estás cobrando únicamente como reembolso, ¿no? Entonces, y luego repito, ¿no? Sobre todo si no están metiendo esos costos y gastos en una factura como parte del servicio de maquila, pues el SAT lo puede detectar bastante rápido. Entonces, les quiero ahorita enseñar rápidamente es un ejemplo de cómo usualmente hacemos análisis con diferentes tipos de transacciones, que son las más comunes que vemos en las empresas maquiladoras, para que ustedes puedan ver de que, pues a lo mejor le tengo que poner especial atención a o tengo que acercarme a mi asesor y preguntarle, oye, pues yo sí tengo esta transacción, ¿qué es lo que debo de hacer para asegurarme que ando bien, ¿no? Primer ejemplo, lo que me comentó César, estamos hablando de prestaciones de servicios, que si son administrativos, que si son de consultoría, que si son de mercadotecnia. Ahí lo que vemos es nuevamente segmenten lo que es, ok, cuánto le están cobrando. En este caso, usualmente vemos que los corporativos ofrecen este servicio, le dan este servicio a la maquiladora y la maquiladora pues se los paga y usualmente si hay un margen de utilidad ahí que no tiene ahorita ni siquiera les preocupa por ajustarse al Safe Harbor, utilizan otros tipos de márgenes. Ok, entonces podemos ver cómo se determinan los costos y gastos que incurre el extranjero en darte ese servicio y cómo te lo está cobrando, donde ahí vemos lo que es un margen de utilidad y ya el estudio te revisa de que ese margen de utilidad esté a valores de mercado. ¿Por qué? Porque si resulta que te está cobrando a ti maquiladora un porcentaje por encima de los rangos de mercado, pues puede estarte afectando a ti, no puede estarte afectando a las maquiladoras. Entonces aquí sí es importante que identifiquemos costos y gastos de toda esta operación, ya sea que la maquiladora sea quien incurre el gasto o sea la parte relacionada. Otro tipo de transacción que hemos visto es uso, goce o enajenación de bienes tangibles. No estamos hablando de lo que es que si es maquinaria y equipo, que si otro tipo de tractores, algún otro tipo de mobiliario y equipo de oficina, donde usualmente sí, la mayoría de sus activos, específicamente los que utilizan para su operación de maquila, pues están en consignación y los cubre también lo que es el programa IMEX. Pero también nos hemos encontrado que ha habido un tema usualmente temporal de que pues se renta algún tipo de maquinaria, se compra algún tipo de maquinaria, después manejan los gastos de manera diferente, pero entonces nosotros sí tenemos que revisar si no están salvaguardados bajo el programa IMEX. Si no están en consignación, entonces se considera que si es un uso, goce o enajenación. Entonces, para eso tenemos que literal ponernos a revisar, ok, pues lo compraste a valor de mercado, no me vayas a decir que lo compraste al valor que depreciado de lo que lo tiene el extranjero, porque usualmente son valores muy por debajo de los que vemos en el mercado. Entonces tenemos que estar revisando cómo hicieron esa transacción de compra-venta de bienes tangibles. Otro ejemplo, pues ahora me adelanto un poquito, pero pues ya más o menos saben, ¿no? Cuando estamos hablando de refacturaciones y reembolsos, usualmente vemos márgenes del 0% y dices, oye, pues yo te mandé personal para una capacitación o tú me mandaste acá a los jefes para que hicieran una revisión, entonces nomás es tema de pues los viajes, o sea, yo les compré los vuelos por facilidad, ¿no? Para que llegan aquí sin problema. Entonces, ¿cómo vamos a estar manejando eso? Ah, ok, pues vamos a revisar que efectivamente haya sido un reembolso, no haya sido un cobro extra de que, mira, pues yo gasté 1,000 pesos, te voy a cobrar a ti 1,500 este, como estilo casi casi comisión o por darte el servicio, entonces ya se vuelve otro tipo de transacción. Pero cuando sí son reembolsos, pues hay que asegurarnos, ¿no? Que tengamos
es las facturas, donde efectivamente se vean exactamente el mismo monto pagado en ambas, entre partes relacionadas y entre una de las partes, ya sea la maquila y el corporativo, con el tercero independiente. Así nosotros estamos haciendo match de que pues efectivamente no hubo ningún margen y eso sustenta el tipo de análisis que vamos a estar revisando. Otro que, también que hemos visto es explotación y transmisión de bienes intangibles. Pues obviamente hay empresas que trabajan con marcas importantes y a veces lo utilizan en sus transacciones, en sus operaciones. Entonces de repente aquí estamos viendo de que, ok, pues que hay temas de comisiones por ventas, que hay temas de regalías, que hay temas de uso de marca y know-how donde a lo mejor en veces la maquiladora le está pagando al corporativo para que puedan usar, para que puedan ahora sí que utilizar estos bienes intangibles. Entonces, nuevamente, ese tipo de tasas que vemos, hay que revisarlas, no hay que no hay que juntarlas todo este gasto en su base de costos y gastos, sino sí vamos a tener que revisar cómo se, cómo se están pagando y nosotros como consultores está revisando que sean tasas nuevamente a valores de mercado. De repente lo que no queremos es que estén pagando una tasa que pueda, pues ahora sí ser un foco rojo para la autoridad. Nos dicen, oye, pues les estás pagando de más, porque está muy por encima del mercado, les estás pagando un 20%, 30%, cuando a lo mejor no deberían de estarlo haciendo. Nuevamente recordemos que todas estas medidas son para evitar traslado de utilidades, con tal de dar a lo mejor beneficios injustos a empresas que ya no son mexicanas, cuando sí se está utilizando pues recursos mexicanos, ¿no? Y pues también otro hemos visto el financiamiento. Ese financiamiento, lo que queremos decir, este tipo de transacciones son normal, no son descabelladas, es normal que a veces también hay corporativos que dices, oye, pues pasaron por un tema difícil, sobre todo hace 4 o 5 años con el tema de la pandemia, donde de repente pues por los apoyos o incluso falta de apoyos que hubo de gobiernos que dices, oye, pues esta empresa la verdad está sufriendo, está retrasada con los pagos, no ha podido pagar esta cuenta, no ha podido a lo mejor pagarle a sus empleados la indemnización, entonces a veces hay financiamientos entre partes relacionadas. No pasa nada, o sea, lo revisamos con su tasa de interés, que revisamos la tasa de interés que el corporativo defina y ya simplemente nos confirmamos que no que esté dentro de los mismos valores de mercado, pero pues siempre y cuando no afecte a la empresa mexicana, hay que revisar ese tipo, cómo se determinan estas tasas y cómo van cambiando dependiendo del tipo de contrato, si es a 1, 5 o 10 años. Y por último, como el último ejemplo, enajenación de acciones. Hemos visto últimamente, porque como comentó César, tenemos ahí de repente reestructuras de negocios, tenemos reestructuras de corporativos enteros, empresas, cuando de repente en nuestros corporativos en el extranjero están haciendo cambios donde una empresa va a comprar a otra, un corporativo va a comprar a otro, pues de repente sale el tema de enajenación de acciones, ¿no? Y para esto, nuevamente, por más que sea una compra, a lo mejor incluso con un tercero independiente, si va a haber algún tipo de transacción entre patrocinadas, sí tenemos que hacer una evaluación de la empresa, donde usualmente revisamos no solo los resultados del pasado, sino las proyecciones a futuro para ver cuál es el valor efectivo de la empresa según las acciones que tienen, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con todo este tipo de operaciones que, les repetimos, es importante que nos ayuden a identificarlas o les ayuden a sus consultores a identificarles y les pregunten, oye, pues sí, la verdad, esto es algo que sí hacemos, decimos incluso a lo mejor que nuestro contrato sí todo va incluido, pero en la realidad y en la práctica sí hay registros, sí hay facturas, sí hay recibos, sí hay un caminito, ahora sí que las migajitas que nos están llevando a pensar que esto se considera como una operación adicional, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, por esto es el objetivo de esta plática con ustedes, que sepan que si bien con el Safe Harbor ya se pueden hasta cierto punto relajar cuando estamos hablando de la operación de maquila, no hay que descuidar todo tipo de transacción adicional que sea fuera de lo común, que incluso si no es recurrente, que a lo mejor solo fue de una vez, hay que ponerle especial atención y consultar si estamos en cumplimiento o no.
Ahora Rafael nos va a apoyar un poquito para ver cómo, efectivamente, cómo es esta trazabilidad, cómo vamos a revisar cumplimiento en materia de procesos de transferencia desde lo que es la contabilidad y lo que es ahora sí que la facturación con el CFDI. Rafael, adelante. Muchas gracias, Nidia, César. Antes de empezar en el tema, sí he estado aquí anotando algo que es muy importante, que considero importante comentarles, de lo que ya dijo César y de lo que ha dicho Nidia, y sobre todo relacionado con un tema central. Ejemplo, en un principio César nos hablaba de cómo ha sido la recaudación los últimos años, cómo está el plan maestro de fiscalización, cómo el plan maestro de fiscalización de 2025 y el de 2026 hacen especial énfasis a un sector importante que son las IMEX y toma en cuenta un punto medular que es el asunto de los precios de transferencia. Los precios de transferencia, irrumpen en la economía mexicana durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y fueron producto de algo que es fundamental, fue la llegada de México al mundo globalizado. Por eso es que una de las razones que yo siempre digo cuando nos ponemos a hablar de política entre colegas dentro de la profesión, incluso con socios, que yo digo que el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 30 años fue Carlos Salinas de Gortari, más allá de lo que se dice, y que muchas veces algunas cosas pueden ser ciertas, otras no. Y mi opinión está basado precisamente en que Carlos Salinas de Gortari colocó a México en el mundo globalizado. Gracias a él es que hoy México es un actor importante dentro de la globalización, y dentro de las economías de la América Latina, por debajo de Brasil. Y César hablaba de lo que dice el Plan Maestro de Fiscalización. No es un asunto menor. México participa en tema de las BEPS, del Pilar 1, Pilar 2. Este, y lo que decía Nidia, el SAT ya no se va a conformar solo con el Safe Harbor. ¿Por qué? Porque precisamente hay otras operaciones relacionadas. Recientemente, hoy en la mañana, leí un artículo de Forbes en el cual decía cómo la autoridad ha tenido un rendimiento exitoso ante las grandes compañías y ante los propios contribuyentes en temas de recaudación y de litigios fiscales. Podemos decir en la actualidad que se fue porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los propios tribunales ya están decantados en favor de la Cuarta Transformación, eh, y en el asunto de que pues ya los tribunales son parciales, lo cual yo realmente tengo mis dudas que eso sea así. Eh, Sin embargo, esos éxitos del SAT en los tribunales no vienen solamente de la nueva Suprema Corte hacia acá, realmente tiene muy poquitos meses, sino que son datos históricos que ha recaudado este artículo de los años previos. ¿Y por qué la autoridad ha tenido éxito? Porque simple y sencillamente la autoridad aprendió a perder y aprendió de sus derrotas en los tribunales. Entonces, el tema de los precios de transferencia toma una relevancia importancia porque ya es un tema mundial, global y de equidad de la distribución de las utilidades. Entonces, entramos en un punto en el cual incluso estamos en una situación en la que la autoridad dice, mira, ya la maquiladora la traigo controlada con un solo método, que es el Safe Harbor, que es un método mundialmente aceptado. Incluso en el caso particular de los Estados Unidos es un método aceptado, que incluso que es preferible por el IRS. Y en ese sentido estamos en una situación de algo que se presentó el año anterior y que les dije que en un principio les iba a comentar sobre una actualización que me tocó conocer en los días recientes. A finales del ejercicio anterior se abrió la posibilidad jurídica de ir y solicitar un VAPA, o que es otra cosa más que un APA binacional, y en el cual, siendo una opción válida para grandes compañías, esa es la verdad de las cosas, porque para grandes compañías, por los costos que implicaba la inversión, la contratación y el seguimiento respectivo, hablando de honorarios de 500,000, $600,000 más o menos aproximadamente.
es que ya se hicieron los primeros perfilamientos por parte de la IRS de las solicitudes que han presentado las compañías mexicanas y en los cuales, y esto es algo sí, de primera mano que me lo dijo el contralor de una compañía, es que el IRS está diciendo, mira, no me vengas a molestar con una PA binacional si tu markup no es mayor al 30%. Si tu markup es inferior al 30%, cállate, acéptalo y paga el impuesto conforme a la legislación doméstica que existe en México. Si ya es más allá del 20, el 30% tu markup efectivo, vamos a analizarlo y vamos a empezar la negociación con la autoridad mexicana, pues porque ya lo considero que algo excesivo, y solamente en esos casos va a caminar. Entonces, esa es una situación real. Es una compañía dedicada a la fabricación de televisiones y en las cual prácticamente la autoridad le dijo, ve y paga tu ICR conforme a Safe Harbor, porque tu markup está por debajo del 20%. Y no me vengas a quitarme a mí el tiempo porque yo estoy muy ocupado. Tengo asuntos más importantes que tratar. Entonces, eso para que lo tengan en consideración quienes estén en etapa de perfilamiento ante la IRS, si hayan optado por el VAPA. En el término de la recaudación, el único empresario, grande empresario que estaba todavía en rebeldía de aceptar sus créditos fiscales, pues ya vimos que en semanas recientes, pues finalmente fue doblado. Entonces, para su gusto, ¿no? Entonces estamos ante una situación en la cual tenemos que empezar a entender que tenemos que pagar impuestos, es cierto, pagarlos bien, pagarlos de manera correcta. Entonces, en el caso de los precios de transferencia y lo que tiene que ver con materialidad, trazabilidad, el SAT ya está trabajando en ellos. Si le das a la siguiente lámina. Entonces, en términos de fiscalización electrónica, ahí viene Rafa otra vez a hablarnos de fiscalización electrónica. Sí, porque ahorita todo es fiscalización electrónica, les guste o no, a muchos, porque realmente la autoridad se está haciendo valer de esta situación para identificar riesgos. La autoridad está actuando en función de la creación de matrices de riesgos para identificar incoherencias y de esas incoherencias determinar si hay errores o incumplimientos. Entonces, ¿sobre qué la autoridad está haciendo la identificación de estos riesgos? Simplemente contabilidad electrónica, fluctuaciones mensuales de las cuentas de gastos, identificando las fluctuaciones en las cuentas intercompañías. Y de esta manera la autoridad está creando una matriz de riesgos para identificar estas operaciones que de acuerdo a la misma información que nosotros le proporcionamos mes a mes en las balanzas de comprobación de la contabilidad electrónica, identifica las operaciones con partes relacionadas. ¿Con qué realiza el cruce? Con algo muy sencillo. ISIF, declaración anual, el anexo 9 y algo importante, que la autoridad dice, está bien, todo cruza, todo cuadra, son los mismos números, pero hay materialidad, hay trazabilidad. Y como que la autoridad ya va un paso siempre adelante de nosotros, ha incluido dos conceptos básicos a la materialidad y la trazabilidad. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que nosotros como contribuyentes estamos armando los esqueletos y los expedientes de materialidad y trazabilidad, muy bien armados, es cierto. Pero ahora la autoridad dice, oye, pero hay congruencia y consistencia en los documentos que está amparando el contribuyente respecto a la materialidad y la trazabilidad. Y son dos conceptos nuevos que simple y sencillamente aquellos expedientes o defense files de los cuales va a hablar César más adelante, realmente se sostienen con la congruencia y la consistencia. Adelante. Materialidad. Como ustedes saben, la materialidad no es otra cosa que ocurrió. Es la capacidad de demostrar que un hecho o operación existió, si realmente hay la evidencia suficiente, si el tema es verificable y si es congruente.
tenemos evidencia del hecho, tenemos coherencia entre los datos y registros y las pruebas acreditan la realidad económica. Entonces, en este sentido del estudio de precios de transferencia o en las operaciones con partes relacionadas, simple y sencillamente lo que tenemos que nosotros que tener es evidencia de lo que ocurrió. ¿Qué servicio se prestó? Si fueron servicios administrativos, si realmente existió el préstamo, hubo el flujo de efectivo correspondiente o simple y sencillamente armamos un contrato con intereses para justificar una operación que ya venía en contabilidad de hace años y porque nuestro asesor nos dijo, mira, elabórate este contrato y con esto es más que suficiente para que la autoridad no te cuestione esta cuenta por pagar o esta cuenta por cobrar. Entonces, la materialidad es lo que va a sostener la situación en el sentido de lo que fue lo que ocurrió. La trazabilidad, y de adelante, lo que nos va a hablar es cómo ocurrió. Entonces, es algo que se puede rastrear, hay un proceso completo de la operación, hay una secuencia de pasos y responsables, el CFDI o la factura, la contabilidad, los pedimentos, los inventarios, el contrato y sobre todo el registro que conecta el hecho que sucedió con lo que ampara. En días recién, si no me recuerdo, el martes, platicaba yo con un cliente en Ensenada, un IMEX, una maquiladora pura, y les decía que estamos ante una situación en la que la autoridad en distintas formas nos ha venido educando. Yo tengo ya cerca de los 54 años y me tocó ver todo el proceso de cómo era la facturación en México. Desde cuando sale la factura fiscal, en aquel entonces física, pues estamos hablando de los noventas, y en la cual el SAT irrumpe en aquel entonces, que todavía no se llamaba SAT, era Secretaría de Hacienda y Crédito Público, irrumpe con el hecho que dice, tu factura debe traer impresa en la misma tu cédula de identificación fiscal, que era un documento que todo el mundo tenía que conservar, porque si se te perdía lo tenías que solicitar y pagar una cantidad específica por solicitar un duplicado. Y esa cédula tú se la tenías que llevar al impresor autorizado de facturas, autorizado por el propio SAT para que te pusiera la cédula en el documento. Más allá de eso, había un requisito adicional que tenía ese mismo impresor, estaba autorizado para hacer un sello de goma que tú después de que hacías la factura, ya sea a mano o máquina, le tenías que poner el sello a la factura con los mismos datos que traía la factura del contribuyente que la emitía. Entonces, en ese sentido, la autoridad nos educó en el sentido de que para deducir algo tenemos que tener una factura. Luego irrumpe, ahora sí ya el SAT, con la facturación electrónica. Y entonces, después empezamos con facturación 2.2, 3.3, 4.0, perdón. Y ahorita estamos en una cuestión de nóminas de la facturación que ya estamos en una emisión de un CFDI que llamamos 5.0. Entonces, cada una de estas modificaciones de la facturación electrónica, ¿cuál ha sido el propósito de la autoridad? Más que nada, irle dando datos electrónicos algorítmicos al XML. ¿Para qué? Para ellos facilitar sus cruces de información electrónica. Entonces, venimos de una cultura en la cual la autoridad nos dijo, para deducir una deducción es importante la factura, pero tenemos fácil los últimos 5 años en el que la autoridad nos dice, mira, la factura es lo de arriba. Y para mí la factura, que es lo de arriba, ya no me importa, no me interesa. Para mí no me es importante porque eso ya la tengo. ¿Por qué? La tengo cuando la emitió tu proveedor, la tengo cuando la emitió tu parte relacionada, o la tengo cuando la emitiste tú, ya sea a través de ingresos o de los sueldos. Entonces, para mí ya no me importa eso. A mí lo que me importa es lo que está abajo de esa tapa. Y esa es la parte que como contribuyentes a la gran mayoría, tristemente, se les ha dificultado entender, que ya no es importante la factura.
Y lo vemos desde el punto de vista cuando nos peleamos, cuando solicitamos una factura porque no nos dan la impresión del PDF, porque seguimos creyendo que el PDF es lo importante para deducir. Lo importante ya eso es lo de arriba. Lo importante es lo que está abajo. Entonces, en términos de trazabilidad, es precisamente eso. ¿Qué es lo que está abajo? En el caso de los precios de transferencia, vamos a suponer un servicio, un caso de servicios administrativos. Lo que la autoridad dice, pues está bien, tienes un estudio de precios de transferencia. Está muy bien y está muy bonito tu estudio. Y las comparables que utilizaron para probar que el precio estaba a valor de mercado, pues está bien, yo lo acepto. Pero fíjate que yo requiero, en el caso de servicios administrativos, que me muestres la evidencia, uno, contrato, y que no sea un contrato hecho o bajado de Google o que te ayudó ChatGPT para hacerlo o Gemini, sino que sea realmente un contrato que vaya acorde a la razón de negocios y a la materialidad. Que haya una factura que cumpla los requisitos, si es una factura emitida por un extranjero, que cumpla con los requisitos específicos que marca la resolución miscelánea, que no es otra cosa más que los mismos datos que trae una factura nacional. Y dos, si se prestó un servicio de ingeniería, pues que nada más me demuestres la persona que vino a probarte, los datos, a instalar una máquina, a repararte una máquina, etcétera, que me muestre las bitácoras, que me demuestres cómo estaba la maquinaria antes de la reparación y cómo quedó después de la reparación, para que me justifiques ese servicio administrativo, ese servicio de mantenimiento que vino y te hizo un personal de la casa matriz. Entonces, esa es la parte que la autoridad está solicitando en los precios de transferencia. Entonces, el simple estudio como tal ya no ampara tu deducción. Es todo lo que está debajo del estudio y que César va a hablar más adelante en la parte de los defense file. Entonces, es importante cambiar el chip. El estudio ya no me sostiene como si solamente la operación. Es parte de lo que debe formar parte del archivo de defensa. Por supuesto, el estudio debe estar bien elaborado, debe estar bien sustentado y sobre todo el análisis debe estar en función de todos los documentos que comenté hace un rato. Contratos, bitácoras, tipo de servicio y todo lo demás. ¿Por qué? Porque sin trazabilidad no hay materialidad. Y si no hay materialidad, entonces no hay razón de negocios y por consiguiente la deducción resulta improcedente para la autoridad, porque la autoridad lo que dice, pues mira, creo que me estás engañando. Y ante la duda, pues te rechazo la deducción. Adelante. Y todavía venimos con algo que la autoridad ya soportó, porque para todo eso, pues mi antiguo ex socio Fernando Acosta decía que el problema de todos los mexicanos a la hora de pagar impuestos y de todas las cosas que nos ocurre en términos de planeación fiscal es culpa de los españoles, porque nos invadieron los españoles y que los españoles son muy tramposos, dice. Entonces, este, la autoridad identificó que pues estábamos armando muy bien los expedientes de materialidad y trazabilidad en la parte documental y la autoridad dijo, ¿sabes qué? Pues nada más que sí, efectivamente traes armado el esqueleto, pero creo que le falta congruencia, porque el contrato dice una cosa con lo que dice el estudio y con lo que dice la factura. Entonces, es importante que todo vaya en congruencia. Que el estudio de precios de transferencia vaya en función de lo que realmente el servicio se prestó y que lo que sustenta el estudio de precios de transferencia o lo que motivó el estudio de precios de transferencia vaya en congruencia y en sintonía. Adelante. Mía. La consistencia, algo muy importante. ¿Qué es lo que sucede normalmente, ya no hablando de una empresa que es safe harbor porque la utilidad debe ser mínima, la que se debe establecer? Pero supongamos una IMEX manufacturera que hace su estudio de precios de transferencia. Ay, ¿sabes qué me salió? Mucha utilidad. A ver, Nidia, ¿qué se te ocurre para que podamos bajar la utilidad en materia de precios de transferencia? Pues invéntate un cargo intercompañía que diga publicidad y propaganda o mercadotecnia, porque lo que tú ensamblas en Tijuana
Se invierte en mercadotecnia durante la transmisión del Super Bowl y ahí anunciamos el ventilador para lo que se usa en los hospitales de la marca Stryker y te voy a mandar un cargo intercompañía para que bajes la utilidad. Entonces, pues ahí ya no hay consistencia. ¿Por qué? Porque de repente un año no traías y en los años previos no traías ese cargo intercompañía y de repente le metes un cargo por 100 millones de pesos para bajar la utilidad y ya dice, pues con el puro estudio, el contrato con eso lo sostienes por la autoridad, dice, pues fíjate que no, porque para mí eso es inconsistente. Y ante esa situación estamos en una autoridad que cada vez avanza más, se profesionaliza más y todo nace ¿de dónde? Del CFDI, de la contabilidad electrónica, de las declaraciones que presentamos y de la ICIF y de la información que le enviamos a la autoridad. Estamos ante una situación en la cual muchos todavía no queremos entender que la fiscalización cambió. Estamos ante una autoridad que es un auditor invisible. ¿Por qué es un auditor invisible la autoridad? Porque simple y sencillamente en este momento a las empresas que ustedes representan, en las empresas que ustedes ahorita están trabajando, están siendo auditadas. Están siendo auditadas por un auditor invisible de manera silenciosa y en las cuales simple y sencillamente está haciendo un cruce de datos electrónicos, de cruce de datos algorítmicos para identificar inconsistencias y en base a esas inconsistencias llegar contigo y decirte, nada más explícame esto para poderlo entender y poder identificar los errores. Entonces, estamos en una situación de fiscalización en las cuales ya no podemos reaccionar ante esa situación. Tenemos que tener la preparación suficiente para cuando esas inconsistencias, la autoridad llegue con nosotros y nos diga, creo que traes un dato inconsistente, nosotros tengamos la oportunidad de demostrar a la autoridad, mira, que no es una inconsistencia, tanto así que aquí está mi archivo de defensa para que desvirtuar esa situación. Entonces, es una época de blindaje fiscal. Entonces, el blindaje fiscal, ustedes lo construyen desde la contabilidad. Se hace en el momento de manera anticipada, no se hace de manera reactiva, porque cuando es de manera reactiva, lo único que podemos provocar es cometer errores, presentar documentación que no corresponde a una operación o presentar información de más que lo único que va a hacer es que la autoridad se confunda más, revise más, indague más y nos saque otras inconsistencias. Entonces, es importante que ustedes cambien el chip respecto de eso. El defense file no se hace, y que más adelante César va a hablar de eso, para desvirtuar una auditoría. Se hace para anticiparse para cuando llegue esa auditoría. Entonces, estamos en una situación en la que en este momento la autoridad nos está revisando, no nos estamos de cuenta. Por eso es que yo le llamo, estamos ante una autoridad que en realidad es un auditor invisible. ¿Y todo nace de qué? De la misma información que nosotros le proporcionamos. Entonces, es importante que haya consistencia en los datos que enviamos y dejemos esa filosofía de que está presentado, está cuadrado, pero realmente hace match con el resto de la información, donde presentamos información relativa a operaciones de partes relacionadas. Es algo que ustedes tienen que revisar, meditar y sobre todo tener cuidado. Muchas gracias, Rafa. Bueno, gracias por todo, ahora sí que todas esas explicaciones. Mira qué importante, ¿no? Cómo va conectando todo. Primero empezamos con un tema de precios de transferencia y ahora cómo comentamos de que todo tiene que hacer sentido, ¿no? Desde el CFDI, desde el estudio de precios de transferencia, todo. ¿Por qué? Porque vamos a contar una historia que es verdad. O sea, no es una historia que es una mentira, tenemos que meternos en la cabeza de que lo que vamos a contar es una verdad, o sea, pero tener todos los elementos, ¿sí? Para describirlos de manera
de manera más profunda y de manera más, ahora sí que más puntual, cuál es la historia que nosotros estamos contando, ¿sí? Más puntual. Entonces, tiene que ser, haber una conexión entre el estudio de precios de transferencia y tiene que haber una conexión desde el CFDI, de la actuación de las partes. Así presentamos el último tema que nosotros teníamos que preparado, que es el precios de transferencia como parte de la defensa fiscal. Nosotros somos parte fundamental en esta defensa fiscal, en la defensa fiscal, que ahorita lo vamos a ver con el Defense File, ¿sí? Digo, no somos lo único, pero sí somos parte fundamental, ¿sí? Nosotros tenemos que participar de manera activa en la defensa fiscal del contribuyente, antes de que incluso llegue la autoridad fiscal a revisar. Sí, decía, nosotros nos tenemos que anticipar, es correcto, nosotros nos tenemos que anticipar y tenemos que hacer las preguntas incómodas. Y disculpen a veces, lo digo de manera muy respetuosa a los empresarios y a veces los incomodamos un poquito con las preguntas que hacemos. Pero créanlo que tiene un porqué, ¿sí? Lo que queremos es ser parte de esa defensa fiscal que se tiene que dar mucho antes. Vamos a la siguiente diapositiva y les voy a decir, aquí no puse la frase, pero les voy a decir una frase que es muy importante porque sinceramente a mí me lo decían cuando era chico y ahorita lo sigo aplicando para mi época actual y quisiera que nos lo grabáramos en nuestra mente. Una frase que dice tan simple como esto: el éxito premia a los previsores. O sea, la clave del éxito es la previsión. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ser exitosos? Previendo los escenarios que pudieran encontrarse en nuestro camino. ¿Cómo vamos a estar preparados en dado momento de que se materialice un riesgo? ¿Sí? En este caso, el riesgo es una auditoría por parte de la autoridad fiscal. ¿Qué tenemos que nosotros venir? Con un soporte documental, que el soporte documental, un corazón de este soporte documental es el estudio de precios de transferencia, la documentación de partes relacionadas, de precios de transferencia. ¿Sí? No es todo, y otro vamos a ver. Y algo muy importante es vigilar. ¿Sí? Vigilar que se estén haciendo las cosas, que se estén guardando los controles. La revisión interna rutinaria. De nada sirve tener un muy buen procedimiento, ¿sí? Una política, una muy buen manual, ¿sí? Si no se tiene una revisión y la gente hace lo que quiere, ¿no? Si no se cumple. Entonces necesitamos estar observando, vigilando. ¿Sí? Si ya tenemos el soporte documental, ¿sí? Vigilar que internamente se genera en todo momento, ¿sí? Este soporte documental. ¿Para qué? Para que cuando llegue la auditoría tengamos una auditoría exitosa, ¿sí? Entonces, el éxito premia a los previsores. Es lo primero que me gustaría que nos grabáramos en nuestra mente. Ahora sí vamos a ver, y que el soporte documental, ¿a qué te refieres? Vamos a hablar de un listado general. Lo que no quiero decir es que no es limitativo, ¿sí? No es limitativo, les vamos a dar mucho, pero no es limitativo. Busquen también ustedes, si yo fuera la autoridad, ¿qué más pediría? No se limiten. Si está dentro de su mente, es que muy probablemente lo van a pedir ellos. Son muy listos, ¿sí? Y están muy bien capacitados. Entonces, si a ustedes se les está ocurriendo que algo me pudieran pedir, guárdenlo. Vamos a hablar de manera general y van a ver que la idea es sensibilizarlos un poquito, hacer un poquito de gimnasia mental y que ustedes puedan, ¿sí? Imaginar qué más pudiera pedir la autoridad. Primero, importante, documentos legales y corporativos que demuestren la participación directa e indirecta de las partes relacionadas con las que se tienen operaciones, hablando particularmente dentro del soporte documental, la documentación de precios de transferencia. Un primer factor importante para saber si existe precios de transferencia, si existe documentación en materia de precios de transferencia, es saber que nos enfrentamos a una parte relacionada. Es muy triste encontrarme con compañías que no conocen a sus partes relacionadas, no saben ni siquiera si son partes relacionadas o no. O sí son partes relacionadas, pero no saben cuál es el vínculo que guardan las partes. Es importante saber el vínculo, es importante tener todos los documentos legales corporativos que los puedan relacionar. Qué triste que pronto llega la autoridad, es parte relacionada, no lo es, y de pronto te sacan documentación donde te demuestran que sí lo es. Porque no vienes preparado para enfrentar con documentación las transacciones que con esa parte relacionada hiciste, porque pensabas que era independiente. ¿Sí? Entonces, importante. Contratos y políticas relativos a las transacciones efectuadas con partes relacionadas, con características, términos y condiciones de las operaciones vigentes.
Dos cosas muy importantes, el tema de lo escrito, contratos y políticas. ¿Sí? ¿Tengo mis operaciones entre compañía, contratos y políticas? No, todo es la viva voz, las palabras se las lleva el viento. Hay que ser cuidadosos, tener los contratos es muy importante. ¿Sí? Y de la operación vigentes, sí tengo un contrato desde hace 50 años, ¿no? Ahí sigue el contratito ese. Oye, pero ni lo haces igual que haces, no haces economía de la misma manera que lo haces hace 50 años. Actualízate ese contrato, ¿sí? Y dicen, stick to the plan, los gringos, ¿no? Apégate al plan, pues apégate al contrato, lo más posible, que exprese lo que verdaderamente haces en la práctica. Soporte. Creo que se nos cayó por ahí César. A ver si me ayudan a esperarnos unos minutitos, vamos a ver. Ah, Siguen viendo la presentación todos, sí, la ¿verdad? presentación sí está ahí Ok, todavía. pues un momentito, a ver, que se reactive su internet. Ya, ¿nos escucha César? Sí, Ah, perdón. sí, no, no, adelante, ¿Sabes qué? Le salió un soplo a mí, al a internet. mí, al internet, discúlpenme, discúlpenme. Sí, Sí. les decía también la segmentación de resultados. Solamente queremos cernirnos a los resultados de la operación con la parte relacionadas, al menos para precios de transferencia. ¿Sí? Si existe alguna operación que ustedes realicen con algún tercero, bueno, pues se cernirá nada más a esa operación con el tercero. Aquí lo mismo, pero para las partes relacionadas, porque estamos hablando de la documentación de precios de transferencia como parte de la defensa fiscal. ¿Vale? Facturas auxiliares, papeles y cédulas de trabajo de las operaciones con partes relacionadas. Toda la documentación que acompaña la operación con partes relacionadas. Adelante. Y algo muy importante, la documentación que respalde que se cumple con el principio de plena competencia, que están las operaciones a valor de mercado. Para eso necesitamos el estudio de precios de transferencia, que bueno, para los que son un poquito más papistas, ¿dónde dice estudio? Bueno, está en documentación en materia de precios de transferencia, ¿sí? La documentación de que mis operaciones fueron realizadas a valor de mercado, ¿sí? Y todas las declaraciones informativas alrededor de esto, ¿por qué? Porque acompañan al estudio. Las declaraciones informativas que ya veíamos, las anuales, del 76A de la ley del impuesto sobre la renta, o del 76 fracción 10 para personas morales, pues esas también conectan. Reporte maestro, reporte por país, que viene incluida en este 76A. También, también acompañan el respaldo de la documentación. En su caso lo pongo porque no para todos aplican. Justamente lo platicaba Nidia. ¿Sí? Cualquier otro requerimiento fiscal para proporcionar información sobre operaciones con partes relacionadas, esto es para dejar la presentación para el futuro. Si en el futuro hubiera alguna otra o si la autoridad te está pidiendo cierta información adicional, proporciónala porque va a ser parte de tu defensa. Todo este tipo de cosas te van a servir para acompañar. Este es el listado general, ¿sí? Ahora, adelante, Nidia. ¿Qué debo de considerar yo para un defense file? ¿Sí? Lo primero es identificar las transacciones de alto riesgo que nosotros tenemos. Ahora vamos a hablar de las de partes relacionadas particularmente porque de eso se trata el curso. ¿Sí? Oye, ¿y cuáles son las más relevantes? ¿Las que tienen montos más grandes? En principio podemos pensar que sí, sí es importante, pero luego por montos, luego podemos llegar a perder algunas operaciones que también pueden ser de interés para la autoridad. Y aquí les pongo algunas, no son todas, o sea, les estoy poniendo algunas que son la experiencia que nosotros tenemos con la autoridad fiscal. ¿Qué es lo que revisan? Porque estamos constantemente en comunicación con ellos, ya sea a través de comisiones, ya sea a través de casos particulares con ellos, ¿sí? O ya sea en foros como los que ustedes están en este momento. ¿Qué nos dicen? Oye, operaciones de egreso o deducciones con filiales extranjeras. Yo les dije, pues ese eran sus clientes principales, empresas que tuvieran filiales en el extranjero. Pero sobre todo en transacciones muy particulares porque no son tangibles. Cuando son mercancías,
amén de lo que yo les platicaba de hacer importaciones por debajo del mercado, ¿sí? Bueno, cuando no estamos hablando, las más sencillas luego de cometer algún tema o tener alguna distorsión en materia de presta de transferencia son lo que no se tienta. Un servicio, ¿cómo lo tientas? Pues nomás ves el resultado del servicio, pero no es tan fácil tentarlo, mucho menos valuarlo, ¿no? ¿Sí? Si no lo puedes tentar. Al menos un celular que tengo aquí te puedes dar una idea, ¿no? Porque lo estás viendo, lo estás sintiendo el celular, ¿no? Los que no son tangibles son muy fáciles que puedan pasar como un fantasma, ¿no? Servicios. Se hizo un servicio. A ver, ¿y cómo lo tientas? No, no lo tientas, lo más lo puedo disfrutar yo. A ver, ¿cómo lo disfrutaste para saber si existió? ¿Sí? Financiamiento, lo mismo. Estoy pagando intereses, pero es algo que no se puede tentar, ¿no? No puedes tentar. Quizá el billetito, pues sí lo puedes tomar, pero mucho de eso se hace con transferencias en electrónico. ¿Se dio la transferencia? ¿No se dio la transferencia? ¿Sí? O sea, es muy fácil que por ahí se escapen. O se pueden algunos riesgos. Regalías y comisiones también pasa lo mismo. Cuando estamos hablando de comisiones por un servicio de intermediación, cuando estamos debiendo de regalías con un intangible que no se siente. Y ahí el segundo punto, operaciones con activos intangibles o difíciles de evaluar. ¿Sí? Como no se sienten, ¿cómo saber que valía el intangible de Cemex? Lo que están diciendo cuando se mandó a Estados Unidos, cuando se vendió el intangible de Cemex a Estados Unidos. No se puede tangir, es difícil. Y los difíciles de evaluar, por ejemplo, ¿cómo es posible una patente de un medicamento que todavía no está en el mercado para curar el VIH, por ejemplo? ¿Cómo poder saber cuál es el valor? Es difícil poder evaluar. Para efectos de su éxito tenemos que evaluar muchas cosas y entonces el valor es igual de incierto. Pues obviamente la autoridad está poniendo cara esquí, ¿sí? Operaciones con regímenes fiscales preferentes, ¿sí? Tenemos que nosotros identificar bien estas operaciones, ¿sí? Y operaciones, ya lo decía mi socio Rafa, operaciones no recurrentes o poco comunes. Ay, sí, ahorita se te ocurrió y pues ahí está la transacción. Quizá no es tan grande como tu operación de maquila, ¿sí? Quizá no es tan grande, pero si tu operación de maquila son, le voy a poner 600 millones, ¿sí? Pero hiciste una operación no recurrente por 50 millones. Pues 50 millones son 50 millones. Es una operación no recurrente, hay que tener cuidado. O poco comunes, que no los ves con terceros. Terceros no hacen eso. O difícilmente interactúan de esa manera. Pues también, entre otras más. Es lo primero, identificar transacciones de alto riesgo. Adelante, Nidia. ¿Qué considerar para un defense file? Más integración de documentación al momento de la transacción, que es muy importante. Cuando se esté realizando, buscar la manera de que lo estemos haciendo en tiempo real. Por eso yo les decía, revisión constante, que exista una política para que lo hagan en tiempo real. ¿Por qué? Porque cuando ya han pasado varios años, ¿cómo vamos a obtener la información? Hay cambios en la operación, no solamente de la operación entre partes relacionadas, en la operación de la compañía completa. Los procedimientos de resguardo cambian. Hace 20 años todo lo teníamos en papel, ahora todo lo tenemos en una nube, ¿sí? Entonces, si hace 10 años estamos tratando de obtener información, quizá nos va a ser muy complicado porque no estaba subida a la nube. O sea, hay diferentes procedimientos de resguardo. Antes estaban en la computadora de cada uno de nosotros como profesionales. Ahora, por todos los temas que pueden darse, tenemos que centralizar la información y que tenemos que ponerle bloqueos a la información para que solamente ciertos usuarios puedan acceder a ella. Pues eso hace que la información que teníamos antes pueda ser perdida con el tiempo. Se formatean las computadoras y pues toda la información que está central solamente es de ciertos años para acá. Personal responsable que ya no continúa en la operación. Pues antes todo lo decidió el director general, donde los accionistas tenían toda la confianza depositada en él. Y el director general se portó mal en alguna situación y ya no trabaja en la compañía. Oye, ¿quién lleva trazabilidad de esta transacción? Pues la llevaba el director general. Ah, pues díganle, no, ese es que ya no está, era otro. Ya salió de la compañía o ya se jubiló, ¿no? Se jubiló, también la gente se jubila, ¿no? Entonces, y ya no, pues ya no tenemos trazo de esa transacción, de esa operación. Entonces, hay que tener cuidado. Es por lo anterior que se recomienda contar con procedimientos que permitan integrar la documentación de soporte en el momento en que se realiza la operación. ¿Vale?
Adelante. Y amén de los temas que nosotros hemos visto de partes relacionadas de precios de transferencia, de la documentación de partes relacionadas de precios de transferencia, hay muchos información que también, que a veces no lo tiene el mismo estudio. El estudio, por ahí hacía una respuesta a uno de los cuestionamientos, a una de las preguntas del foro, que nos decía, oye, ¿qué tiene que tener el estudio de transferencia? Y yo le decía, bueno, pues para justificar la materialidad, que ya hemos platicado en el círculo virtuoso, yo le dije, al menos la descripción de los términos y circunstancias, les decía el análisis funcional, les platicaba de las estrategias de negocio, que ¿por qué hace esto la compañía? Porque se está comportando así. Mejora la posición competitiva del grupo en su conjunto, en esto, en esto, en esto, en esto. El contrato, que haya una descripción del contrato, o que estés adjunto dentro del estudio. Pero muchas veces toda esta información solamente es la que puede contar el estudio. Luego el profesional de precios de transferencia ya no se mete a más. Y habrá que también deslindar la responsabilidad del estudio de precios de transferencia con la que también tiene la administración de las mismas compañías. Ellos sí tienen que guardar una información un poco más amplia, que les voy a decir que de verdad, que por experiencia, muchas veces ni la compañía misma llega al 100% de lo que ustedes ven aquí. Llegamos a un 80 y tantos por ciento en la mejor intención de que estemos muy bien preparados en dado momento de una revisión por parte de las autoridades. Ahora, ¿la compañía qué más tiene? Bueno, pues tiene correos electrónicos. Se prestó un servicio, tienes los correos electrónicos. Memorándums, haces memorándums cuando terminó de darte el servicio, hizo un memorándum de qué hizo. Hay manuales y procedimientos internos como consecuencia de este servicio, presentaciones y acuerdos, bitácoras de juntas, bitácoras de capital humano, ¿sí? O para los que les gusta guardar el Cardex donde vengan las horas, hombre, para que vean cuánto me están cobrando, a ver si me están cobrando bien. Pues esa parte también es importante. Soportes de viáticos. Oye, los funcionarios vinieron a darte el servicio, fotografías del producto, bueno, hablando particularmente del producto, yo les diría que hasta fotografías al menos, ¿no? De la asamblea o de la junta, de la reunión con los participantes, como para tener la memoria fotográfica de que estuvo ahí la persona que está prestando el servicio. Entregables, descripción del puesto del personal involucrado, ¿no? Si vino el CFO, pues a ver, que con el membrete de la compañía, cuáles son las actividades del CFO. Ah, pues estas actividades son las que nos dio a México, ¿no? Currículums, identificaciones laborales, entre otros datos personales del involucrado. Y bueno, muchas más cosas, ¿no? El CFDI, estado de cuenta con la transferencia realizada para cerrar digamos que todo el círculo de la transacción. Así como esto, todavía nos acercamos al departamento fiscal y nos vienen con más información. Y por eso les decía, esto no es intensivo, ¿no? No es nada más esto. O sea, hay mucho más información. Por ahí hay otra donde hay que hacer un cálculo de que el beneficio económico que tuvo el grupo en su conjunto fue más allá del beneficio fiscal, ¿no? Pues todo este tipo de cosas son las que completan las áreas fiscales, ¿no? No nada más precios de transferencia, no nada más la sociedad o la empresa, sí, la administración de la empresa, sino también en los departamentos fiscales que tienen experiencia en este tema de la defensa fiscal y el famoso defense file. Adelante. Y creo que, no sé, creo que ya con esto concluimos, ahora sí, toda esta parte, ¿no? Y pues nos quedamos con esta pregunta, ¿no? Más allá del Safe Harbor, ¿cómo se asegura el cumplimiento de mi empresa? ¿Sí? Ya vimos que lo primero que nosotros tenemos que hacer, digo, dándoles un resumen de todo lo que platicamos, es si estoy en una circunstancia, ¿sí? Donde yo tenga no solamente que cumplir con el Safe Harbor, sino que cumplir con otros temas en materia de precios de transferencia, porque tenga transacciones que no estén o escapen de las obligaciones en materia de Safe Harbor, ¿sí? Hoy estas transacciones, ya lo platicó Nidia por ahí, este tema de allá, entonces tenemos nosotros que cumplir con algo más que un estudio de precios de transferencia, ¿sí? Eso es la parte. Entonces ya platicamos de las obligaciones, ¿sí? Y el tema el famoso defense file, ¿no? De la documentación que nosotros tenemos que guardar para estar preparado en dado momento de una auditoría, más allá del safe harbor. Adelante, Nidia, para tus comentarios. Y entonces nuestro
objetivo es que siempre pregunten y siempre se nos acerquen, que no se queden con esa duda, que si de repente incluso ustedes, siguiendo direcciones o siguiendo indicaciones de sus altos mandos, aún así detectan, algo que les llame la atención y que digan, oye, pues nomás quiero confirmar que esto que estoy haciendo, así piensen que la pregunta suene tonta, es como no hay preguntas tontas, preferimos que hagan esa pregunta y se quiten el pendiente a que resulte que sí están teniendo otro tipo de operaciones que al no tener la argumentación para respaldar los valores de esas operaciones con partes relacionadas, los lleve a algún tipo de incumplimiento. Entonces siempre pregunten, se identifican, si tienen duda, acérquense a sus asesores para quitarse ese pendiente. Rafa, ¿algún comentario final? Sí, gracias, Nidia, gracias, César. Ya que hay algo importante de lo que ya comentaron Nidia y César, y lo cual lo considero yo realmente valioso. Estamos en una situación en la que los precios de la transferencia van a retomar porque como que la autoridad de repente los toma y después los ha soltado, pero van a tomar una relevancia importante dentro de la fiscalización y la recaudación por parte de la actual autoridades. ¿Por qué? Porque estamos en una economía globalizada, estamos en una situación en la cual nuestro país es captador de inversión extranjera y por consiguiente hay una residencia de empresas que pertenecen a grupos multinacionales, ¿no? Entonces la autoridad sabe que hay un nicho de mercado en términos de recaudación y como ustedes los han venido viendo en términos de la fiscalización durante los últimos 7 años, la autoridad ha venido preparándose y enfocando las baterías según ha hecho y una vez controlado, no es que deje esos hilos, sino simplemente se enfoca a lo que sigue. Empezamos con los impuestos internos, lo hicieron muy bien, lo traen muy bien controlado en materia de fiscalización y voltearon y el auditor invisible agarró y volteó y dijo, ahora voy por comercio exterior y está teniendo un éxito tremendo en términos de recaudación y está metiendo en problemas a muchas empresas IMEX en la parte de comercio exterior, porque una realidad es que la autoridad sabía que ahí tenía un nicho de recaudación que había que explotar, que había que corregir y había que meter en cintura a las empresas. En términos de comercio exterior, ahí hay un asunto particular con una empresa Samsung, que está por definirse en los siguientes días y que, según lugar a dudas, va a marcar un hito en función de lo que se pronuncie la Corte en ese sentido, ¿no? Y está el tema de los precios de transferencia. ¿Y por qué lo digo está el tema de los precios de transferencia? Porque la autoridad ya lo ha señalado en los planes maestros de fiscalización de 2025 y 2026A y en los estudios y las operaciones con partes relacionadas, dejándolo como ahí. Pero también dándonos a nosotros el sentido, prepárate, 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 porque por ahí voy a llegar. Entonces es importante lo que ha comentado Nidia y César en el sentido de la preparación de los defense files. Como se los decía en mi intervención, el defense file debe ser preventivo, no debe ser reactivo. Eso significa que debe estar ya armado y completo y sobre todo contar con la supervisión de sus asesores de precios de transferencia. Incluso mi recomendación en ese sentido es que sus defense files y sus estudios de precios de transferencia los ha hecho una firma particular o un asesor particular. Sería de manera importante, e incluso para ustedes de provecho, que el defense file fuera revisado por un segundo asesor de precios de transferencia para que pueda ver las posibles vulnerabilidades que tenga el mismo. Estamos en una situación que ya cambió, la fiscalización electrónica está marcando la pauta y en el cual va a llegar el momento en el que esta situación va a ser mucho más evidente, más recurrente en materia de precios de transferencia. Mi recomendación en este sentido es que hay que cambiar el chip y es importante tener en cuenta que lo que dice nuestro estudio de precios de transferencia, lo que habla por nosotros nuestro estudio de precios de transferencia, debe hablar ese mismo idioma todos aquellos documentos que lo soportan. Ese sería mi comentario final. Agradecemos a todos. Dejamos nuestros datos de contacto para cualquier duda que tengan al respecto y agradecemos el tiempo que Incomex nos ha dado para platicar con ustedes sobre este tema. Bueno, pues muy bien, digo, ya han estado con todas las preguntas por ahí. Nada más déjenme llevaros a una pregunta que han estado, pues digo, en el consenso se ha estado repitiendo. Si pudieran dar una sola recomendación a la alta dirección de una empresa IMEX para reducir los riesgos en precios de transferencia durante los próximos años, ¿cuál sería?
Pasa un montón, ¿eh? Mira, creo que primero lo que comentamos, identificación de transacciones. Lo decimos y lo repetimos porque sí ha ocurrido. De repente nos quieren hacer una consulta y decimos, y este detalle, ¿por qué lo tienes segmentado? ¿No? Nos ponen como sus costos y gastos, decir, oye, pero ¿por qué aquí dice reembolso? ¿Por qué aquí dice comisión? ¿No? ¿Por qué aquí dice otro tema? Y al momento que nos explican, empiezan a sonar estas alarmitas, ¿no? Em, revisar eso, creo que lo que dijo Rafael y lo que dijo César es específicamente del defense file, de la documentación, es como que, oye, pues, ¿qué dice tu contrato? Pero ¿qué dice tu factura? ¿Pero qué dice tu registro contable sobre esa transacción, sobre este pago, incluso sobre este ingreso, ¿no? Entonces, al momento de hacer a lo mejor de decir, oye, pues ya estamos preparando la declaración anual, pedirles a sus asesores que digan, oigan, si han visto algún tema en los estados financieros, algún tema de la base de costos y gastos que les llame la atención, díganmelo para yo, trabajador, empleado de esta empresa maquiladora, poder acercarme al corporativo o ahora o de pérdida a los altos mandos a la dirección general y cuestionar esto, ¿no? Y que se abra pues la conversación. Sí, yo les diría que ahora sí que en suma lo que comentaba Nidia, perfílate bien, porque a veces cuando ya llevamos mucho tiempo en el tema de maquila, siendo funcionarios de empresas de maquila, pues nada más decir, bueno, pues con el Safe Harbor ya estamos cumpliendo en materia de transferencia. Y ya bien lo dijo Nidia, no siempre, o sea, hay que revisar, hay que perfilarte de manera adecuada. Sí, hay que perfilar, oye, ¿tienes algunas otras transacciones que no entran dentro de tu esquema de maquila? Porque con ese, pues, con Safe Harbor, pues cumples con el esquema de maquila, ¿no? Pero hay algunas otras transacciones que ahora sí que no lo no lo incluyen, ¿sí? Entonces hay que perfilarse bien, que eso es lo primero. Y ya que te perfiles bien y que sí tengas la obligación de hacer un estudio de transferencia, que lo estés haciendo y que cumplas con las demás, aparte del estudio, todas las demás obligaciones en materia de precios de transferencia, que son para ciertos contribuyentes que también hay que perfilar las demás obligaciones. Pues vamos perfilándolos, no pasa nada por preguntar, pregunten. Es importante, pregunten. Y una vez que ya tengas, cumplen, ¿sí? Cumplen tiempo, cumple bien. Y prepárate, yo les decía. Ahora, si tú tienes este tipo de transacciones, ¿sí? De las que son las clientas, permítanme decirlo, les decía clientes, hablando de los contribuyentes, ¿no? De los grandes contribuyentes que tuvieron cierto comportamiento. Ahora, las clientas son las transacciones del SAT. Oye, esas transacciones, yo tengo alguna de esas transacciones, pues vete preparando porque podría ser revisado. Vete preparando. No te deseo mal, no por nada. Simplemente prepárate. No pasa nada. Prepárate y vamos a intentarlo un año. Lo intentamos un segundo año. Vemos. Y tú ya vas a empezar, no, ahora sí que naturalmente a generar el tipo de información. Entonces, eso sería mi segundo comentario. Prepárate. Mi recomendación en este punto, que de hecho es una muy buena pregunta, y te comparto la experiencia que yo he tenido en términos de precios de transferencia, sobre todo en empresas maquiladoras. Y cuando nosotros, como en el caso particular mío como asesor del área de fiscal, es que cuando detectamos este tipo de situaciones o la falta de un estudio de precios de transferencia que sustenta una operación, es que la alta dirección de la empresa lo que dice es tratarse de ahorrar y dice, oye, y el estudio lo puedo hacer para cuando llegue la auditoría. Y hay muchas ocasiones que las empresas corren el riesgo y dicen, ¿sabes que el estudio se puede hacer 2, 3 días? Una semana, si llega en un momento dado y me lo requieren. El problema es que esa persona que toma la decisión en ese momento, pues se va a otra compañía y deja ahí el riesgo. Entonces, lo importante para hoy, la dirección de cualquier empresa es la medición del riesgo. Entonces, es importante que la administración del riesgo sea tener un riesgo disminuido y de ser posible un riesgo cero. Entonces, en términos de las operaciones con partes relacionadas, siempre es indispensable tener el estudio y tenerlo hecho al momento, no hecho al vapor, no hecho ante una situación de auditoría en particular. ¿Por qué? Porque eso puede conllevar a que se elaboren estudios que no tengan la congruencia y la consistencia y por ende la materialidad y la trazabilidad de la operación pues simple y sencillamente quede al descubierto o simplemente la autoridad tome como evidencia que no existen.
Entonces, lo importante, como decían ya César y Nidia, es identificar las transacciones, hacer el perfilamiento de la empresa como tal y hacer un estudio cuando deba de realizarse, no dejarlo posterior, porque a final de cuentas eso significa coloquialmente patear el bote. Entonces, estamos en una situación distinta y en el cual es de vital importancia que cada operación sea realizada en el momento. ¿Por qué? Porque el blindaje fiscal en términos de precios de transferencia se construye día a día y no se construye con posterioridad o cuando ya la autoridad no requirió o no se está auditando. Muy bien. Pues muchas gracias, Rafael, César, Nidia, por compartir información tan relevante y práctica para nuestras organizaciones. La verdad digo, creo que es un tema recurrente, finalmente, o sea, es algo que cada año o se está viendo constantemente. Creo que la diferencia importante, y la mencionaron los tres, es las transacciones, la trazabilidad, el CFDI y la tecnología, ¿no? Que ahora ya, con eso, pues obviamente es mucho más fácil rastrear cualquier tipo de diferencia que pudiéramos encontrar. Pues bien, no tengan algún otro comentario ya final para cerrar. Si no, pues digo, agradecerles nuevamente su participación. Gracias, muchas gracias Incomex por el espacio nuevamente. Nos sentimos muy contentos de estar en casa. Entonces, cualquier duda, comentario, con toda confianza a través de los correos electrónicos, la presentación se la vamos a hacer llegar por correo electrónico a través de Incomex. Cualquier duda, a través de los correos que están ahí señalados, con toda confianza y vamos a tener, darnos la oportunidad de responderles de manera puntual, recurrente y en caso necesario que queden alguna duda adicional o que sea importante abundar, con toda seguridad, créanme que les vamos a solicitar mejor una videollamada para entender bien lo que nos están preguntando y poderles responder de manera puntual. Perfecto. Pues con esto vamos a finalizar nuestro webinar. Agradecemos sinceramente a todas las personas que nos acompañaron en vivo y a quienes posteriormente verán la grabación en nuestro canal de YouTube. Gracias nuevamente a Grant Thornton por ser aliado estratégico de Incomex en la difusión de contenidos que fortalecen el cumplimiento de la toma de decisiones de las empresas. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestros boletines informativos y a escuchar el podcast de Radio Incomex, donde continuamos compartiendo análisis y tendencias en comercio exterior, contabilidad y fiscalidad. Mi nombre es Alberto Serrano. Ha sido un gusto acompañarles. Y recuerden, la claridad de la información no solo fortalece la operación, fortalece la estrategia. Nos vemos en el próximo evento de Incomex. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Muchas Gracias. gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.